Las coberturas son una excelente herramienta de trading, la cual tiene una amplia utilidad en periodos de inestabilidad e incertidumbre en los mercados. En este breve video te explicaremos qué son las coberturas, cuáles son los beneficios del hedging y cómo es que lo puedes aplicar tú mismo. Arrancamos rápidamente cubriendo qué es un hedge o cobertura en español, y esta básicamente es una operación la cual tiene la finalidad de reducir la exposición al riesgo existente. Este proceso de reducción de riesgo se lleva a cabo a través de operaciones las cuales son comúnmente denominadas como coberturas. Con relación al funcionamiento de las coberturas, estas básicamente funcionan a través de la apertura de una operación contraria a la ya inicialmente establecida operativa, en la cual se busca limitar las pérdidas en caso de que la operativa de ese instrumento sea o se desarrolle a modo contrario del que inicialmente habíamos estipulado o esperado. Esto es comúnmente implementado a través de productos derivados como CFDs, opciones, futuros o las mismas aperturas de ventas en corto. Existen dos razones las cuales son de bastante utilidad la implementación de coberturas o de un hedge en los mercados. La primera obviamente va a ser la finalidad de limitar las potenciales pérdidas de una operación existente en caso de que la operativa de ese instrumento en el cual nos habíamos expuesto inicialmente pues se dé de manera contraria, como ya lo hemos comentado anteriormente. Existe otro escenario en el cual compañías pues buscan o individuos tener una cierta certeza en cuanto a los costos a los cuales se van a estar enfrentando en un futuro. A modo de ejemplo, existe el caso, por ejemplo, de las aerolíneas, las cuales estas con la finalidad de establecer y mantener o tener una mayor estabilidad en cuanto a los costos futuros de sus insumos con relación a los energéticos, pues estos buscan establecer exposiciones de compra al precio del petróleo con la finalidad de, en cierta manera, mitigar fluctuaciones en el precio y de esa manera poder tener una mayor claridad sobre cómo presupuestan los gastos futuros. Como en todo, existen ventajas y desventajas de llevar a cabo un hedge o una cobertura de mercados, donde en el frente positivo tenemos una reducción de riesgos y además una mayor certidumbre o certeza en cuanto a los costos futuros, mientras que por el lado negativo o en cuanto a las desventajas, pues obviamente estas vienen con un costo adicional para llevar a cabo estas posiciones financieras adicionales y además pues esto también puede volver un poco más compleja nuestra exposición en los mercados financieros. Vamos a ver rápidamente un ejemplo sobre una cobertura en un portafolio de acciones bastante sencillo. Como lo había comentado, este es un ejemplo bastante sencillo, sin embargo, ejemplifica de manera bastante clara la dinámica de las coberturas. Y aquí, como podemos observar en pantalla, tenemos un portafolio bastante sencillo con una exposición al mercado accionario estadounidense, en el cual nuestro portafolio cuenta con 4 acciones y tiene un valor nominal de $5,898. Este está compuesto, obviamente, como podemos observar en la columna número 3, de 13 acciones de JP Morgan, las cuales tienen un valor de $128, 21 de Apple a 157, 7 de Coca-Cola a $61 y 15 de General Motors. Para llevar a cabo una cobertura de este portafolio de acciones estadounidenses ya existente, como lo hemos mencionado anteriormente, dado que previamente se había adquirido, se había comprado estos instrumentos financieros, ahora tenemos que proceder con una operativa contraria, donde en este escenario tendríamos que estar llevando a cabo una venta de 13 acciones de JP Morgan, o venta en corto, por así decirlo, que cuando se utilizan productos derivados, podemos en cierta manera, con el caso de CFDs, pues vender ese producto derivado o ese CFD y nos estaría otorgando esta exposición en corto, por así decirlo. Tendríamos que vender 21 de Apple, 7 de Coca-Cola y 15 de General Motors, donde de esta manera, al llevarse a cabo toda esta serie de exposiciones contrarias, nos estaría dando un valor nominal similar al capital inicial con el que se contaba en ese portafolio. Sin embargo, la cobertura, a modo contrario, se va a beneficiar cuando los movimientos sean a la baja, dado que son operaciones de venta, mientras que nuestro portafolio o nuestra inversión inicial se va a beneficiar a modo de una operativa positiva.
Vamos a ver más a detalle cómo es que funciona esta dinámica de cobertura, y en este caso escenario primero arrancamos con un ejemplo con relación al precio de la acción de Coca-Cola, donde aquí, como recordamos, nuestra inversión inicial se estableció a un precio por acción de $61. ¿Qué hubiera pasado si este nuevo precio, en lugar de operar al alza, nuestra operativa, como bien lo habíamos estado estipulando, traíamos cierta incertidumbre en cuanto a Coca-Cola, se veía un poco compleja el entorno, por consiguiente llevamos una operativa de cobertura y efectivamente el nuevo precio pasó de $61 a $50. ¿Qué es lo que hubiera terminado sucediendo? Nuestra inversión inicial hubiera registrado una pérdida de $11. Sin embargo, por el lado contrario, dado que manejamos una cobertura bastante efectiva, aquí nuestra operación de hedging o de cobertura nos hubiera, dado que esta fue una operación, por así decirlo, en corto, nos hubiera dado un beneficio de este movimiento a la baja de $11, por consiguiente neutralizando la pérdida que se registró en la inversión inicial y en cierta manera neutralizando. Estamos prácticamente fijando un precio en el cual queremos proteger el valor o el precio de ese activo. Habiendo mencionado esto, nuestras coberturas no siempre van a ser bastante atinadas, como fue el caso escenario anterior. ¿Y qué hubiera sucedido si en lugar de el precio de la acción de Coca-Cola dirigirse a la baja, hubiera ido al alza? En este caso escenario, nuestra inversión inicial donde compramos la acción fue a $61 y el precio, en lugar de proceder a la baja, sube. Pasa de 61 a $65. En este caso escenario, nuestra inversión hubiera tenido una revalorización de $4. Sin embargo, nuestra operación de cobertura, recuerden que esta fue en corto, hubiera registrado una pérdida, dado que el precio, en lugar de bajar, subió, y en cierta manera ahí también se están neutralizando las ganancias con lo que se está perdiendo con la cobertura. Y una vez más, pues ahí tenemos un costo de oportunidad, dado que el precio continuó, hubiéramos obtenido un beneficio de que la acción subiera. Sin embargo, dado que llevamos a cabo, decidimos mantenernos cubiertos, que el precio se mantuviera fijo en $61. Por consiguiente, pues ahí dejamos o no pudimos tomar beneficio de esas ganancias. Una vez más, a estas, tanto como pueden funcionar de manera positiva, pueden pues en cierta manera también limitar los beneficios que se pudiera obtener en caso de una revalorización de un activo financiero. Vamos rápidamente a la plataforma de trading de Pepperstone para mostrarte cómo es que tú puedes hacer de manera bastante sencilla estas coberturas de mercado. En la plataforma de trading de Pepperstone este proceso es bastante sencillo, basta con que vayamos al instrumento en el cual queremos llevar a cabo nuestra exposición o nuestra cobertura, lo activamos, seleccionamos la pestaña de nueva orden. En este caso sabíamos que ya teníamos una exposición existente, por consiguiente ahora en lugar de comprar vamos a vender 13 acciones y se lleva a cabo o se realiza esa operación de venta, y de esa manera ya tenemos una cobertura en cuanto a las posibles fluctuaciones negativas que Coca-Cola pudiera presenciar. Hasta el momento hemos visto cómo las coberturas aplican hasta en cierto punto a modo individual, nosotros como inversores. Sin embargo, ¿qué pasa para aquellas personas que están involucradas en algún proceso comercial, por así decirlo? Los CFDs, los productos derivados, también te pueden ayudar o los pueden ayudar con ese proceso de cobertura, donde aquí la dinámica puede ser un tanto diferente dependiendo de la situación en la que se ubique cada una de estas entidades, por así decirlo, las cuales tengan una actividad comercial. En el caso escenario de que vayamos a requerir cierta cantidad de insumos, en el caso contrario, previamente ya contábamos con ese activo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando en un futuro vamos a requerir adquirir cierta cantidad de insumos? En este caso, a modo de ejemplo, supongamos que vamos a requerir en un futuro 1000 barriles de crudo. Por consiguiente, para llevar a cabo una cobertura y prevenir que las fluctuaciones o los incrementos de precios en el barril de crudo nos afecten, vamos a tener que comprar de manera anticipada esa misma cantidad que se va a estar requiriendo para llevar a cabo esta cobertura. A modo sencillo, si vamos a requerir o vamos a tener una demanda futura de algún insumo, podemos cubrirnos, por así decirlo, al comprar de manera anticipada ese activo o ese insumo, por así decirlo. En el caso de los 1000 barriles, pues tendríamos que comprar 1000 barriles de crudo o tener una exposición de mercado la cual nos permita estar expuestos a 1000 barriles de crudo en largo.
Aterrizamos esta dinámica de manera bastante sencilla con un ejemplo en cuanto a una apreciación del precio del petróleo y cómo esto nos afectaría si es que nosotros tuviéramos una demanda de precio o del petróleo o del crudo. Y en este caso supongamos que el barril está cotizando a $70 y en lugar de ir a la baja, lo cual nos beneficiaría dado que si cae el precio de este insumo el cual nosotros utilizamos como un energético para nuestras operaciones, pues eso nos favorecería y reduciría nuestros costos. Pero ¿qué sucede si en lugar de bajar sube y pasa de $70 a $80? Esto nos presentaría un costo adicional a nuestra operativa, a nuestras operaciones en cuanto a este negocio de $10 adicionales por barril. Esto obviamente nos estaría afectando de manera negativa en cuanto a nuestros ingresos. Por consiguiente, si llevamos a cabo una cobertura en la cual de manera anticipada creíamos que iban a incrementar nuestros costos, por consiguiente llevamos a cabo una exposición en largo al precio del petróleo, nuestra cobertura nos estaría otorgando un beneficio de $10 y por consiguiente neutralizando estos costos adicionales, y así de esta manera estaríamos fijando un precio en el cual pues nos permite pronosticar o llevar a cabo nuestros pronósticos, por así decirlo, en cuanto a cómo va a darse la cuestión de costos durante un periodo de tiempo calendario, por así decirlo, en cuanto a nuestras operaciones. Ahora, como lo comenté anteriormente, esta situación puede ser variable dependiendo de la postura que tengamos dentro del ámbito comercial relacionado a un cierto insumo o a una materia prima o algún producto, ¿vale? En el caso escenario, supongamos que en lugar de requerir vamos o ya contamos con ese activo, con ese insumo, supongamos que tenemos un inventario de 1000 barriles de crudo, si este llegara a caer en valor o si perdiera valor el precio del petróleo, por consiguiente nuestras tenencias, lo que poseemos, pues vería una reducción de capital, lo que nos estaría afectando con relación al valor de nuestros productos, por así decirlo. En este caso escenario, por consiguiente, ¿qué es lo que se tiene que proceder a hacer? Pues llevar a cabo una exposición de venta de la misma cantidad de insumos con las que ya contamos o productos, con la finalidad de que si llega a caer el precio de esa materia prima, pues nos beneficie la operativa de cobertura y tengamos un precio estable en cuanto a ese activo. Breve ejemplo en esta diferente dinámica en la cual ya contamos con ese insumo, materia prima o producto, y en este caso, ¿qué hubiera sucedido si el precio, ya contamos con esos 1000 barriles de crudo y el precio del petróleo en lugar de subir, lo cual nos beneficiaría, ve una reducción de $20 y pasa a $50 desde $70? Esto nos estaría llevando a al valor de inventario, por así decirlo, de esos productos, de esos barriles que ya contamos, de menos $20 por barril de crudo, lo cual representaría una pérdida en cuanto a los inventarios. Sin embargo, ¿qué hubiera sucedido si efectivamente llevamos a cabo una venta o una posición en corto en cuanto al precio del petróleo? Nuestra cobertura nos estaría proporcionando un ingreso de $20, el cual por consiguiente limita esa pérdida que se estaría registrando en cuanto a el inventario actual, y en cierta manera pues neutralizando o estableciéndonos de manera fija, por así decirlo, en un precio el cual consideramos es atractivo. Una pregunta que puede surgir es en relación a los horizontes o a los tiempos en los cuales se va a llevar a cabo buscar un hedging o una cobertura de mercados, y aquí no hay una respuesta en específico, y esto ya depende mucho de cada compañía a modo individual, donde puede haber ciertas compañías las cuales tienen la preferencia, aunque esto les quite un poco de flexibilidad, de tener una mayor seguridad en cuanto a cuáles van a ser todos los costos para un año, y estos pueden proceder con coberturas las cuales fijan el precio para todo un año. Hay otras las cuales prefieren una mayor flexibilidad y simple y sencillamente buscan cubrir los costos por un trimestre. No hay una sola respuesta y ya depende mucho de la situación en la que se encuentre cada una de las diferentes compañías. Con relación a su implementación, aquí hay perfiles diferentes donde hay ciertas compañías las cuales buscan de manera constante siempre estar asegurando los precios para que esto les proporcione cierta certidumbre o certeza con relación a cuáles van a ser los costos operacionales durante un periodo de tiempo, mientras que puede haber otras compañías las cuales ven esto de manera un tanto condicional y con relación a ciertos niveles de precios, los cuales pueden volver su operativa o su operación comercial no rentable. A modo de ejemplo, supongamos que hay
hay ciertas aerolíneas las cuales saben que si el precio del petróleo sube por encima de $100, esto pudiera generar que no sean rentables como compañía. Por consiguiente, siempre van a manejar operaciones de cobertura siempre y cuando el precio del petróleo suba por encima. En este caso escenario manejan órdenes límite, los cuales se activarían si el precio sube por encima de $100, y siempre y cuando esté por debajo de esos niveles, estos tomarían la flexibilidad y estar manejando sus costos con estas fluctuaciones, por así decirlo, que pueda o presentarse en el precio, siempre y cuando una vez más se mantenga por debajo de ese nivel, el cual ya no volvería rentable su operación comercial. Para concluir, hay dos cosas que son extremadamente importantes en el frente de coberturas desde el aspecto comercial o de negocios, y en primera instancia obviamente está la cuestión de saber de manera bien clara y definida cuáles son los insumos los cuales estamos buscando proteger, dado de que si se lleva a cabo una exposición financiera por encima de la cual es en relación con lo que se cuenta o lo que se va a requerir en un futuro, esto puede generar que esa exposición adicional se maneje a modo simple y sencillamente especulativo, y en el cual podamos ver las fluctuaciones en ese activo o materia prima financiera, las cuales resulten a modo simple y sencillamente especulativo y no tengan una cobertura como tal con relación a los insumos que ya sea que tenemos o que vamos a requerir. Eso es bien importante, por consiguiente que se defina de manera bastante clara cuál es ese requerimiento que se tiene, y el otro es el conocimiento sobre el tamaño del contrato que proporciona la institución financiera, ese broker, el cual nos está permitiendo llevar a cabo estas operaciones financieras para llevar a cabo las coberturas. Es esto bien súper importante, principalmente porque hay ciertos brokers o instituciones los cuales van a manejar contratos diferentes, y esto puede afectar considerablemente el cómo llevamos a cabo nuestras coberturas, dado que puede generar que tengamos una sobreexposición o la exposición sea por debajo de lo que nos estamos requiriendo. A modo de ejemplo, hay ciertos, por ejemplo, el contrato estándar de el precio del futuro del precio del petróleo maneja 1000 barriles de crudo, mientras que puede haber otras instituciones las cuales en su contrato estas simple y sencillamente incluyan 100 barriles de crudo. Otro ejemplo puede ser, no sé, el contrato de futuro de azúcar, donde el contrato estándar es equivalente a 112,000 libras de azúcar. En cuanto a el de la gasolina, el contrato estándar tiene 44,000 galones de gasolina. Por consiguiente, es bien importante que conozcamos cómo es que ofrece o cuál es el tamaño del contrato en el cual nosotros estamos activamente adquiriendo para llevar a cabo nuestras coberturas. Vamos a la plataforma de Pepperstone para que puedan observar cómo es que pueden saber el tamaño del contrato y cómo es que esto se puede implementar con relación a sus coberturas de mercado. Ya en la plataforma de Pepperstone esto es bastante sencillo de conocer, y supongamos que queremos saber cuál es el tamaño del contrato de la gasolina que ofrece Pepperstone, y basta con que le demos clic derecho al instrumento, nos vamos a la opción de especificación, y aquí nos va a mostrar que este tamaño de contrato cuenta con 1000 galones de gasolina, en el cual aproximadamente tendríamos una exposición nominal, debido a que el costo o el precio de de la gasolina está a $2.60 por galón. Esto obviamente nos estaría dando una exposición nominal de aproximadamente $2.600. En el caso del petróleo, supongamos que estamos interesados en la mezcla estadounidense, le damos clic derecho, vamos a especificación, y aquí nos muestra que el tamaño del contrato para el precio del petróleo es de 100 barriles de crudo. Supongamos que estamos interesados en el precio del oro, seleccionamos al precio del oro, y en este caso de igual manera damos especificación, y aquí, como podemos observar, está hablando de 100 onzas Troy, lo cual obviamente aquí se tiene que multiplicar por el precio que cuenta ese activo financiero, y eso nos estaría dictaminando el valor o el tamaño nominal de esa posición. Una vez más, aquí lo más importante es saber cuál va a ser el requerimiento, ya sea de insumo que vamos a, o con el tamaño de nuestros inventarios o de lo que poseemos en cuanto a materias primas o productos, y en base a esto obviamente llevemos a cabo la exposición adecuada con relación al tamaño del contrato.